Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal Sterling Solutions. Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. En esta ocasión estaremos hablando de una aplicación que tenemos en nuestro dispositivo Xiaomi y que muchas veces no utilizamos, y si lo hacemos no le sacamos todo el provecho, todas las ventajas que tiene esta aplicación en nuestro diario vivir. Con esta aplicación podrás organizar tu día a día y las tareas que tengas por hacer, ya sea en la vida cotidiana o en tu trabajo. La aplicación de la que te estoy hablando es el blog de notas, como pudiste leer en el título de este video. Esta aplicación es bastante subvalorada, ya que no conocemos todo el potencial de ella y no hemos sabido aprovechar. Si quieres saber todo acerca de esta aplicación especial de Xiaomi, entonces te recomiendo que te quedes viendo el video hasta el final, que de seguro vas a ver cosas en este video que no sabías que podías hacer con tu blog de notas. Así que no olvides, si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que puedas disfrutar de todo el contenido que tengo aquí en el canal para ti. Muchos videos, muchos tutoriales bastante interesantes y de seguro van a ser de mucha utilidad para ti. Así que si eres nuevo en el canal y no te has suscrito, por favor suscríbete a mi canal. Comencemos con este tutorial. Y antes de empezar con este tutorial, me gustaría agradecer a estos 417 suscriptores que son parte de esta hermosa comunidad que estamos construyendo, y en especial a la señorita Daliana Toncel y al amigo Alan Maigua, que siempre están muy activos con mis videos y siempre están dejando su like y su comentario en los videos que publico. Si tú quieres ser parte de este club o de esta comunidad, mejor dicho, suscríbete a mi canal y no olvides dejar tu comentario y tu me gusta en los videos para que también aparezcas en esta parte de los saludos en los videos. Entonces, no siendo más mi gente, ya no les doy más carreta, vamos a empezar con el tutorial. Ok mi gente, lo primero que haremos es ingresar al blog de notas. Como pueden ver, es un interfaz bastante sencillo y aquí lo más básico es crear las notas, y simplemente damos clic aquí en el círculo con el signo de más que vemos en la parte inferior derecha, y aquí podemos colocar un título y aquí abajo podemos escribir nuestras notas, lo que queramos. Ok, entonces vamos a empezar por explicarle lo que son las funciones estas que vemos aquí en la parte de abajo. Esta primera opción que vemos aquí es para que grabemos una nota de voz en nuestra nota de texto. Esta es una de las novedades que tiene esta aplicación. Una vez que la grabamos, simplemente vamos a darle aquí y ya quedaría la nota ahí grabada. Simplemente la podemos escuchar en nuestra nota de texto. Ahí está. Y si queremos podemos borrarla aquí. Ok, aquí tenemos otras opciones. En esta podemos colocar una imagen dentro de nuestra nota de texto. Podemos tomar una foto directamente o podemos tomar una directamente de nuestra galería. Simplemente debemos dar un clic ahí y aquí podemos escoger la foto que queramos utilizar en nuestra nota. Como ven, ahí está la foto y está la nota de voz, todo en una sola. La siguiente opción que tenemos es esta, que es de trazo. Aquí podemos dibujar en la nota que nosotros queramos. Podemos escoger entre lápiz, pinceles, lapiceros, marcadores. Incluso tenemos una goma para borrar. Y aquí también nos da la opción, para que coloquemos ya sea un pequeño video o sea una imagen. Ahí ya tenemos una imagen, nos vamos a colocar otra, y aquí podemos colocar también un texto normal. Lo podemos escribir aquí así. A ver, no olviden suscribirse a mi canal. Un mensaje ahí para ustedes, simplemente le damos a aceptar y aquí podemos colocar el texto donde queramos. Aquí en esta parte podemos cerrarlo o aquí podemos cambiarle el tamaño simplemente dando un clic y expandemos o contraemos. Podemos hacerlo así, podemos también girarlo para que tenga otra posición y simplemente lo podemos dejar así. Aquí en la parte de los lápices podemos cambiar también el color con el que vamos a escribir en nuestro blog. Vamos a escoger este color, por ejemplo, y aquí podemos utilizar el lápiz. Simplemente damos un clic y sostenemos y vamos dando la forma que nosotros queramos. Aquí igual con los demás,
y como ven tiene una textura diferente dependiendo la herramienta que escojamos. Y con el borrador lógicamente podemos ir borrando lo que nosotros necesitemos borrar, y con esta opción aquí, si seleccionamos esta otra opción, vamos a borrar directamente los trazos que nosotros cliquemos. Como ven, ahí se va borrando el trazo completo. Todo lo que sea línea continua con esta opción se va borrando, y simplemente una vez ya tengamos eso hecho, vamos a dar clic aquí y se estaría guardando dentro de nuestra nota. Esto es bastante sencillo. Si le das un clic aquí a esto, puedes incluso editarlo más de lo que ya lo habías editado. La otra opción que tenemos aquí que nos presenta esta aplicación es esta de aquí, es para marcar o hacer un listado. Porque por ejemplo aquí colocamos hola, si volvemos a colocar aquí pendiente, lo que sea. Ok, ahí se nos va haciendo como un listado que nosotros luego podemos clicar y lo podemos tachar. Esto es como un check-in de las tareas que tenemos por realizar. Podemos marcar las que ya hemos realizado o dejarlas sin marcar, y como ven ellas van quedando ahí. Y la otra opción que tenemos acá al final es la de texto, y como ven aquí nos dan varias opciones y nos da también para colocar lo que es el formato del texto. Como ven aquí, hola, ¿cómo están? Esto es para que el texto, esta opción es para subrayar el texto. Ahora aquí nos da la opción, seleccionamos casa y le damos la opción para cambiar lo que es el tamaño. Podemos agrandar y achicar aquí para colocar lo que es la negrita. Esto para colocar cursiva, esto para subrayar, y aquí podemos hacer un listado también. Como ven, va marcándose aquí las viñetas como lo conocemos en Word, por ejemplo, que colocamos viñetas. Ahí volvemos a darle, si colocamos ahí viñetas, ahí podemos ir enumerando, por decirlo así, pero con estos punticos cada opción. Como ven, esto es bastante útil si tú quieres organizar lo que estás escribiendo por pasos. Tienes esta opción aquí de viñetas o tienes esta aquí de marcar o tachar. Esto es bastante útil, la verdad. Yo lo utilizo mucho cuando creo mis notas, sobre todo cuando estoy preparando algún video para el canal de YouTube. Bueno, una vez ya tenemos esto aquí, también tenemos estas opciones de aquí. Estas son de personalización. Aquí podemos cambiar lo que es el fondo de nuestra nota. Como ven, aquí tenemos varios fondos. Algunos son animados, otros son estáticos, son imágenes estáticas. Miren este, por ejemplo. Podemos cambiar el fondo para que tengamos una vista diferente de lo que son nuestras notas. Como ven, ahí está, miren este. Esto nos ayuda a visualizar mejor lo que tenemos ahí en las notas. Se ve un poco más elegante, por decirlo de alguna manera. Ya aquí tienen estas opciones. Ustedes pueden escoger la que mejor prefieran. Ok, ahora vamos a lo que son las funciones que muy pocos quizás conocen. Pero antes de ello les mostraré que, por ejemplo, estas notas las podemos compartir dando clic aquí y ya podremos enviarlas a los diferentes aplicaciones que nosotros utilicemos de mensajería o enviarlas por correo. Simplemente tienen que dar clic aquí, como les digo, y luego van a escoger si lo quieren enviar como una nota, como imagen o como texto. Aquí esperamos a que nos cargue y aquí nos va a dar las opciones de compartir en las diferentes aplicaciones, así que pueden enviársela a su grupo de trabajo o a quien ustedes quieran enviarle dicha nota. Ahora sí, vamos a lo que son las opciones que quizás muchas personas no conocen, y por eso estoy haciendo este tutorial más que todo. Recuerdan que anteriormente hicimos lo que fue una nota de voz allá en esta nota que creamos. Pues bien, esas notas de voz podemos hacerlas directamente sin necesidad de crear una nota de texto. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, simplemente vamos a dar un clic aquí y lo vamos a dejar sostenido, y como ven ahí ya se nos abre el interfaz para crear una nota de voz. Ahí lo dejan presionado y hablan lo que tengan que guardar y simplemente sueltan y ahí se les está creando la nota de voz. Si dan un clic pueden ingresar y ahí estaría de voz. Ahí lo dejan presionado
y ahí estaría ya su nota de voz. Si quieren pueden colocarle un título o no. Ahora, estas notas pueden ustedes agruparlas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a dar un clic sostenido en cualquiera de ellas y luego vamos a arrastrarla hacia la otra nota, y como ven ahí ya se nos crea una carpeta y podemos cambiarle el nombre. Aquí vamos a colocarle notas de voz ahí y le damos a aceptar, y ahí se nos estaría creando las notas de voz agrupadas, y aquí están las dos notas que acabamos de crear. Esto es bastante útil porque así las pueden separar acorde a la actividad que estén realizando. Ahora bien, si por ejemplo colocamos dentro de una carpeta de estas agrupadas algo que no queremos que esté ahí y lo colocamos por error, simplemente debemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer el ejemplo con esta y vamos a ingresar. Aquí estaríamos dentro de la carpeta que creamos de notas de voz, y aquí estaría la nota que entre comillas colocamos ahí por error. Bueno, aquí simplemente vamos a dar un clic sostenido y nos van a aparecer estas opciones de aquí abajo. Entonces lo que vamos a hacer es dar clic en esta que dice mover a, y aquí vamos a colocar a carpeta principal, y ahí estaríamos ya regresando la nota a donde es su origen. Y antes de continuar con la siguiente función, mi gente, que estoy seguro que el 99% de las personas que están aquí viendo este video no conocen esta función, les voy a recomendar que si aún no se han suscrito a mi canal, por favor suscríbanse y ayúdennos a llegar a la meta de los primeros 1000 suscriptores. Les aseguro que valdrá la pena la suscripción, ya que subimos contenido muy variados, sobre todo en los sistemas operativos Windows y en Android, que estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Así que no lo olviden, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, y si les es de agrado este video o cualquier otro de los que están en el canal, déjenle su me gusta, y si les queda alguna duda, déjenla en la cajita de comentarios, que yo con mucho gusto estaré respondiéndole. No siendo más, después de esta pausa comercial, continuemos con lo que es el bloc de notas. Entonces, la siguiente función que vamos a hacer es ocultar las notas en un espacio privado y que está oculto a simple vista. Entonces, para activar esta opción, lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a dar un clic aquí y vamos a arrastrar hacia abajo, y como ve, ahí nos va a aparecer ese aviso que dice suelte para abrir la carpeta privada. Vamos a soltar y nos va a dar estas opciones aquí. Nos dice que utilice la contraseña de protección de privacidad. Sirve para mensajes, fotos, carpetas y carpetas ocultas. Le vamos a dar a aceptar. Y aquí va a decir que te la agregues a tu cuenta de mí, o puedes simplemente cancelar. Puedes darle aquí a no volver a preguntar, puedes cancelar, y aquí puedes estar colocando lo que es el patrón, o si tienes huella, como es mi caso, colocas tu huella y listo, ahí estaría solucionado eso. Simplemente debes colocar tu huella o el patrón o la contraseña, o como tengas bloqueado tu teléfono, y aquí estarás ya en el espacio de tus notas ocultas, que también puedes directamente aquí crear tus notas, como ya te mostré anteriormente. Puedes crear tus notas y quedarán totalmente aisladas de lo que son las notas que están normalmente aquí en esta parte. Ahora bien, ¿cómo puedes ocultar estas notas? Simplemente les vas a dar un clic y les vas a dar un clic sostenido, perdón, y luego vas a dar clic aquí en esta parte donde dice ocultar. Una vez que te ya oculta, simplemente vas a hacer lo mismo, vas a dar un clic aquí en el espacio y vas a arrastrar hacia abajo para que se abra lo que es las notas ocultas. Vas a desbloquear y como ves, aquí están las notas. Ahora bien, en esta parte de aquí puedes darle clic para que cambies lo que es la previsualización de lo que es las notas como tal. Así las puedes tener una mejor idea de lo que contiene cada nota. La siguiente función que les estaré mostrando es bastante útil para que te organices o organices el trabajo que tengas por hacer. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a crear una nueva nota y aquí vamos a colocar el título. Nota nueva, vamos a colocarle. Y aquí, en vez de empezar a escribir, vamos a darle aquí en crear un mapa mental. Al darle clic ahí, nos va a aparecer esta opción de acá arriba. Vamos a darle un clic y automáticamente aquí nos va a cambiar lo que es el formato de la nota como tal. Vamos a dar un clic aquí donde dice nota nueva. Vamos a colocar empezar, por ejemplo. Acá. A ver, déjenme escribo desde el celular. Ok. Empezar, ¿verdad? Y aquí, como ven, nos da esta otra opción aquí
un signo de más o esto de aquí. Podemos elegir cualquiera de las dos ahí y se nos va a crear una línea para crear lo que es nuestro mapa conceptual. Vamos a colocar aquí, no olviden, ahí, y podemos crear una sublínea aquí, esta, para ir creando nuestro mapa. Y como ven, se nos crea otra línea que se desprende de esta primera palabra que que creamos inicialmente. Así se va construyendo poco a poco lo que es el mapa conceptual. Entonces aquí vamos a escribir ahora, no olviden suscribirse. Y aquí podemos volver nuevamente, ya sea a darle clic a esta para continuar esa línea, o le damos clic a esta para que nos haga un subgrupo. Como pueden ver, ahí pueden ir creando todos los subgrupos que quieran a partir de esta. Igual de esta, esta por ejemplo no acaba aquí. Si tú das un clic aquí, te vuelven a aparecer las opciones para que tú también coloques subgrupos aquí. Como ves, esto es bastante interesante de hacer, porque tú puedes crear aquí tus mapas conceptuales para que organices mejor tu idea. Miren cómo se va viendo ahí se va viendo su mapa conceptual, y ustedes pueden ir revisando cómo va progresando el mapa ahí mismo. Con los dedos pueden acercar o alejar ya ahí a lo que ustedes necesiten ir viendo, la ruta que decidan seguir. Aquí pueden seguir colocando más grupos, más subgrupos, lo que ustedes quieran. Como ven, es bastante útil esta herramienta para organizarse, para realizar organigramas, para organizar mapas conceptuales, mapas mentales, lo que ustedes quieran. Esta herramienta es bastante útil. Una vez la hayan terminado, colocado sus datos, todo lo que ustedes quieran, van a ir aquí a los tres punticos esto y pueden guardarlo como una imagen, o pueden guardarlo como un texto aquí mismo. Simplemente le dan aquí atrás y ahí les estará quedando su nota guardada como simple texto. Si lo guardan como una imagen, se les va a ir directamente a lo que es la galería. De aquí pueden moverlo también para la carpeta que quieran, o pueden compartirlo con alguien más. Si le damos un clic aquí, nos va a cambiar lo que es el formato del mapa que tenemos realizado, pero simplemente es un cambio digamos que estético, porque es lo mismo que hicimos, el mismo que creamos aquí. Entonces, como ven, esta es una función también bastante útil que seguramente no conocías del blog de notas. Ahora vamos con la siguiente función, que esta sí está un poquito más oculta y la vamos a ver aquí en estos tres punticos de la parte superior derecha. Vamos a dar un clic y vamos a darle aquí en ajustes. Una vez aquí nos va a dar la configuración de lo que es el blog como tal, y aquí está esta función que seguramente ustedes no utilizan porque generalmente no la conocemos. Entonces esta función es la de notas rápidas, y aquí lo que vamos a hacer es activar estas notas rápidas. Como ven aquí en esta partecita, quizás no lo logren apreciar, déjenme y le doy un zoom. Ok, esta rayita de aquí es un menú que se nos activa con esta función. Miren, voy a desactivarla y ahí desaparece la raya. Si le damos un clic, ahí está apareciendo. Entonces aquí vamos también a activar, o se nos activa, si no se les activa, la activan, lo que es los recordatorios de extractos, porque esto lo vamos a utilizar y en realidad es de mucha utilidad. Entonces ahora vamos a dirigirnos aquí y vamos a dar un clic sostenido y arrastramos hacia la derecha, y como ven aquí se nos está desplegando todo lo que es nuestro blog de notas, y esto va a pasar aunque estemos fuera del blog de notas. Aquí simplemente vamos a dar clic y arrastramos y vamos a tener nuestras notas aquí, aunque estemos navegando en cualquier otro sitio, cualquier otra página. Si le damos ahí, se nos va a abrir las notas que tenemos guardadas, y como ven hay un segmento aquí que se llama extract. Ya paso a explicarle para qué sirve esto. Mi gente, esta es la siguiente función que les estaré mostrando, y es la de extractos. Esta que podemos ver aquí en la parte superior derecha, esta que se llama extracto. Ella ahí actualmente no hace nada, pero ya van a ver lo útil que puede llegar a ser. Miren, por ejemplo, si nosotros estamos navegando en una página web, como es este caso, si nosotros a este link, por ejemplo, le damos copiar
miren lo que va a pasar. Aquí va a decir que se nos copió en un extracto. Ahora, si nosotros vamos a dicho extracto, como pueden ver, miren, aquí se nos ha creado ya una nueva nota y ahora vamos a nuestro blog y como ven, aquí se nos creó una nueva carpeta que se llama mis extractos y aquí podemos abrir y como ven tenemos ya la información, toda la información, incluyendo imágenes de dicha página. Como ven, esta función es bastante útil, nos ayuda a guardar información de páginas que estemos viendo en el momento y que después podemos revisar. Entonces no solamente lo hace con el link, sino que si tú escoges directamente un texto, lo seleccionas, un texto y luego le das copiar, ahí también se te va a guardar en lo que son los extractos. Como ven, aquí se ve y si le das un clic, mira, te trae directamente a lo que es lo que copiaste en una nota de texto. Mírala ahí, extracto. Ahora hay dos, abrimos, está el que copiamos primero, que es este, que es el del link, y está el extracto que copiamos solamente el texto. Entonces esta herramienta es bastante útil, además de que aquí te va a traer, por ejemplo, el link y si tú le das clic te va a redirigir a la página de la cual extrajiste ese link. Así que díganme ustedes si esta función no es bastante útil para cuando estamos buscando información en la internet. Simplemente debemos ir copiando en nuestro extracto y ahí se nos va guardando en el blog de notas para que lo revisemos luego. Otra de las funciones que tiene esta aplicación y que tal vez no sepas es que podemos colocar recordatorio a las notas de manera individual. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente vamos a ingresar a la nota que tengamos guardada y luego vamos a dar clic aquí en la parte de arriba donde están los tres punticos. Una vez hecho eso, vamos a dar clic aquí donde dice recordatorio y aquí podemos colocar la fecha y la hora en la que queramos que nuestro blog de notas nos recuerde que tenemos esa nota ahí guardada. Así que esta es una utilidad, una función bastante útil de esta aplicación que tal vez no conocías y que te va a ayudar mucho para que no se te olvide nada de las cosas que tengas pendiente una vez las hayas guardado aquí en lo que es el blog de notas. Ok, mi gente, la siguiente función se trata de lo que es directamente colocar recordatorios aquí en nuestro blog de notas y para ello vamos a ingresar a esta opción que vemos aquí, al cuadrito que está aquí. Y vamos a colocar o vamos a dar clic aquí en el círculo este con el signo de más y aquí podemos ya colocar nuestro recordatorio. Por ejemplo, no olviden suscribirse a mi canal. Por ejemplo, si colocamos ese recordatorio aquí, nos da las opciones de que podamos colocarla para el día que nosotros necesitemos, a la hora que necesitemos, e incluso nos da opción para que la repitamos si necesitamos que se repita en algún día en específico. Ahí la colocamos, vamos a darle en aceptar para que veamos cómo queda y una vez hecho, cuadrada la hora, la fecha, el día y todo esto, simplemente vamos a darle un listo y nos va a aparecer aquí. Como ven, aquí nos va a dar este mensaje recordándole lo que hay en la nota y aquí podemos darle un clic para colocarle como que ya realizamos esa tarea y como ven se va a colocar un color gris opaco y se va a tachar. Ya esto nos indica de que ya esta tarea la revisamos y como vimos también aquí nos apareció una notificación diciéndonos que teníamos esa nota ahí pendientes. Así que aquí podemos utilizar el blog de notas para establecer recordatorios de cosas que tengamos que hacer directamente. Otra de las funciones, como ven, ya perdí hasta la cuenta de cuántas funciones es que llevamos, pero como les dije en el inicio, este blog de notas tiene muchas funciones que no utilizamos porque no sabemos o simplemente no nos interesa, pero en su gran mayoría es porque no saben que estas funciones están ahí. Me gustaría que cuando terminen de ver este video dejen en la cajita de comentarios cuál de estas funciones conocían o cuáles no conocían, o si van a empezar a utilizar esta herramienta que para mi parecer es bastante útil para organizar nuestro trabajo o nuestras tareas diarias. Puede darse el caso, mi gente, de que por error has borrado una nota de estas de las que tenías aquí, la borraste sin querer por X o Y motivo y
crees que ya esa nota se perdió. Pues no es así. Déjame comentarte que si tú te vas a este icono que ves aquí en la parte de arriba, te va a dar esta opción que se llama basura. Si vas y das un clic ahí, como ves aquí, te van a aparecer todas las notas que has borrado anteriormente en la aplicación. En esta papelera de reciclaje, como diríamos en el computador, van a estar estas notas que has borrado por un plazo máximo de 30 días. Después de ese plazo, las notas sí serán borradas definitivamente. Ahora bien, para recuperarlas simplemente debes darle un clic y luego vas a darle clic en restaurar, y como ves aquí, ya la nota estaría volviendo a su estado normal aquí en tu blog de notas. Bastante fácil, bastante sencillo y sin mucho complique puedes recuperar tu nota de voz. Entonces, mi gente, yo creo que ya esto sería todo sobre las funciones del blog de notas. Estoy seguro que muchos de ustedes no conocían muchas de las que les he mostrado a lo largo de este tutorial. Me gustaría que dejaran en la cajita de comentarios si no conocían algunas de estas funciones o si las conocían, o si les queda alguna duda al respecto. No duden en dejarla en la cajita de comentarios, que yo con mucho gusto estaré respondiendo todas sus inquietudes. Así que, mi gente, no siendo a más, les recuerdo, suscríbanse a mi canal. Estamos con la meta de llegar a los primeros 1000 suscriptores. Como ven, vamos en 417, ya está creciendo un poco más esta comunidad. Muchas gracias a todas las personas que se han tomado la molestia de suscribirse al canal y ayudar a que esta comunidad siga creciendo cada día más. Espero que tú seas parte de esta comunidad y te suscribas a mi canal. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te recuerde, te avise, te dé notificación de que yo subí un nuevo video que seguro también va a ser de mucho interés para ti. Entonces, mi gente, se me cuidan, un abrazo, bendiciones y será hasta un próximo tutorial.